Hola, buenos días. Mi nombre es María Aurora Molina Fajardo y es un placer estar hoy, aunque sea a través de este vídeo, con todos vosotros, compartiendo parte de las cosas que durante mucho tiempo he trabajado de esta comarca, vuestra y también mía, puesto que yo soy natural de ella. Por circunstancias de la vida llevo ya bastante tiempo viviendo en Inglaterra y este ha sido uno de los problemas por los que hoy no puedo compartir con vosotros, ¿no?, en Padul de este encuentro. Quiero agradecer primeramente a la organización de este evento que haya contado conmigo y haya creído que de algún modo lo que yo podía aportar era importante e interesante para todos vosotros. Mi charla se titula Habitando la Alquería, aproximación a la vivienda del Valle de Lecrín tras la conquista del reino, y en ella pretendo trazar una aproximación muy general al panorama doméstico de nuestra comarca, de nuestra zona durante el siglo XVI. Es decir, que este estudio es una pequeña muestra de parte del trabajo que durante años realicé en mi tesis doctoral, en la que trabajé principalmente los ambientes urbanos y la arquitectura residencial de este área de la provincia de Granada, en esos años de transición, en esa década de transición que supuso el siglo XVI granadino. Puesto que me estoy comunicando con vosotros a través de un vídeo y esto obviamente no da lugar a que yo pueda responder dudas o preguntas que queden en el aire después de mi intervención, os animo a que contactéis conmigo a través de email, que lo dejaré a lo largo del vídeo, o bien que si os interesa la temática, pues o bien podéis consultarla en los capítulos correspondientes de mi tesis doctoral, o bien en breve este trabajo mucho más ampliado va a ver la luz gracias a la participación en 2 libros colaborativos, uno en prensa que va a ser publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y uno segundo, esto sí, en inglés, que está editado por Ashgate Publishing. De este modo quedo abierta a cualquier tipo de sugerencia, de contacto, y esto será algo fantástico de recibir. Seguidamente pasamos a la conferencia. Muchas gracias. Trabajar el Valle de Lecrín en este periodo resulta especialmente atractivo, pues como comarca tiene una serie de características que la dotan de un especial protagonismo durante este tiempo. Su entidad histórica, constatable al menos desde la Edad Media, así como su estratégica posición geográfica, hicieron de la zona un pasillo natural de tránsito fundamental para el control de casi medio reino. Sin embargo, el abordaje científico del lugar es bastante reciente y el conocimiento de sus ámbitos domésticos, tanto medievales como modernos, sigue resultando incógnito. La mayor traba que he hallado ha sido la falta o escasez de obra arquitectónica original, consecuencia, tal vez, de los desastres que ocasionó la guerra de 1568, la sencilla construcción de muchos de estos edificios, así como la naturaleza privada y utilitaria de estas construcciones. Al mismo tiempo, las excavaciones arqueológicas en el Valle de Lecrín han sido muy puntuales, arrojando luz sobre el tema planteado en contadas ocasiones y solo para algunos pueblos. Con todo, disponemos de una rica documentación histórica que nos aproxima a la realidad pretérita de esta estructura. Destacan principalmente 2 grupos, ambos del siglo XVI, los bienes avices comarcales, así como los libros de población de cada lugar. Dada la naturaleza de las fuentes consultadas, junto con los ejemplos domésticos preservados, la cronología más detallada de mi estudio son los años inmediatamente anteriores a la revuelta de 1568, así como el periodo posbélico que se dilató hasta finales de la centuria, aportándose en ocasiones características y detalles que nos acercan a las realidades anteriores a este tiempo. Seguidamente, considero fundamental enumerar, aunque sea de forma muy sucinta, una serie de vicisitudes históricas que sin duda afectaron a las localidades y a su habitabilidad.
Las noticias que tenemos sobre los últimos años del siglo XV para el Valle de Lecrín son parcas, si bien nos ubican en un ambiente inestable sacudido tanto por enfrentamientos internos entre el poder nazarí como externos frente a las huestes católicas. A pesar de ignorar el modo en que estos hechos afectaron exactamente a las diferentes alquerías, tras la conquista podemos suponer una cierta continuidad de la tradición anterior. Otro factor a tener en cuenta y que sin duda debió de tener fuerte repercusión en el modo de habitar el espacio fue la fuerte crisis demográfica que desde los años finales del siglo XV se extendió por toda la centuria siguiente. Si hacia 1490 la comarca tenía unos 10.000 habitantes, en 1571 en el Valle de Lecrín se estiman únicamente unas 2.976 almas. De un modo diferente, aunque también relevante, hay que marcar la fecha de 1501, año en que una cantidad extensa de bienes, tanto rústicos como urbanos, pertenecientes a los antiguos centros religiosos, es decir, los bienes abices, fueron donados por los reyes católicos a las iglesias de los lugares. Esta dación supuso la resignificación de una cantidad destacada de propiedades que generalmente se adecuaron, destruyeron o reaprovecharon para nuevos usos, en muchas ocasiones habitacionales. No obstante, un punto de inflexión absolutamente cardinal fue la Guerra de las Alpujarras, los destrozos que esta ocasionó en la mayor parte de las alquerías y la posterior expulsión de sus habitantes moriscos. Gracias a los libros de población, conocemos que algunos asentamientos no conservaron ninguna casa habitable, estando otros muy afectados y con parte de su caserío parcialmente arruinado. A este desolador panorama de pueblo se unió la corta inestable llegada de colonos, antes citada, usualmente gente humilde con recursos limitados para mejorar de forma sustancial el terreno. Para acabar esta introducción histórica me gustaría hacer notar también el abandono gradual y en ocasiones meditado que vivieron algunos barrios y pueblos del Valle de Lecrín durante estas décadas, documentándose la pérdida de sectores urbanos completos. Sin poder detenerme en los detalles de este proceso, es innegable que tras la repoblación filipina comenzó una redistribución territorial que culminó con la ruptura en muchas ocasiones del antiguo espacio andalusí del Valle de Lecrín. Para analizar las particularidades de la Casa del Valle de Lecrín durante la cronología propuesta, es imprescindible recurrir a las fuentes históricas. En mi trabajo me he apoyado principalmente en un grupo de 38 moradas bien descritas en los abices de la zona, una vasta cantidad de referencias que he extraído de los libros de población de cada localidad, junto con ciertas casas históricas conservadas en la comarca que, aunque resultan algo tardías en su cronología, puesto que van de finales del siglo XVI hacia el siglo XVIII, ilustran parte de esa tradición pretérita. En relación a los materiales y técnicas constructivas que se emplearon, me gustaría dar unas ligerísimas pinceladas. Observando ciertas fuentes documentales, así como las construcciones medievales y modernas que han llegado a nuestros días, he deducido una vinculación muy estrecha entre la obra arquitectónica y las posibilidades presentes en el medio, correspondencia que se refuerza aún más tras la guerra de las Alpujarras por la urgencia de levantar estas alquerías. Las mismas condiciones estipuladas para hacer la repoblación de cada sitio impulsan el aprovechamiento de estructuras anteriores y materiales constructivos autóctonos como la forma más ágil y barata de comenzar una población efectiva. De igual modo, el uso de materiales de acarreo fue un hecho muy frecuente en la zona, documentándose el expolio de vigas, ladrillos o tejas de viviendas vacías para la rehabilitación de otras. Podemos entonces pensar que en la reconstrucción de las antiguas alquerías se daría una cierta continuidad de la tradición anterior, empleándose componentes humildes de procedencia local y poco variado. El trabajo en piedra fue habitual, sobre todo en forma de mampostería para cimientos y zócalos sobre los que se alzaba una pared de tapial. El uso de la piedra labrada parece menos frecuente, presente casi siempre en casas solariegas posteriores a la expulsión morisca, embelleciendo portadas o vanos. En ocasiones también tenemos la presencia de piedras foráneas como la de Sierra Elvira para la ejecución de ciertas columnas. No obstante, en la comarca en el siglo XVI he podido documentar la existencia de varias canteras, como la que hubo en Pinos del Valle, la de Concha, la de Padul y la de Restábal.
Muy usual fue asimismo el uso del ladrillo y la teja, pues casi todos los pueblos tuvieron una o varias almadrabas. Gracias a la documentación he calculado la existencia de 22 o 23 de estas factorías para todo el territorio en los años inmediatamente posteriores a la rebelión. Los tejados de teja, por su parte, serán los predominantes en la comarca desde la Edad Media. Pero quizás la fábrica más tradicional del Valle de Lecrín desde el periodo de Andalucía hasta principios del siglo XX ha sido el tapial, y generalmente se ha asociado a zócalos de mampostería o ladrillo formando verdugadas sobre su enrase. La importancia de esta técnica constructiva queda patente, por ejemplo, en Melejís, cuando en 1572 se dice: las casas no se labran en el dicho lugar, sino con sola tierra, porque ésta es muy buena, es fuerte, y no es menester ladrillo. En ocasiones, estas obras de tierra se vieron reforzadas con cal, siendo las caleras muy abundantes en la zona. La cal igualmente ha tenido un uso muy dilatado y notable como conglomerante y lechada para blanquear. Otras canteras que he registrado en la región son las de yeso presentes en Nihuelas, Chite y Lanjarón. Finalmente, cabe destacar el notable papel que la madera ha tenido en la construcción del Valle de Lecrín, ya como auxiliar de otro tipo de fábricas, ya per se la ejecución de techumbres, cierres de vanos, aleros, elementos sustentantes, balaustradas, etc. Casi siempre las maderas empleadas han sido de procedencia local, variando significativamente su calidad, tamaño y tratamiento según el acomodo del propietario. Durante la Edad Media, el uso de madera en la construcción y cubrición de la casa fue fundamental, y tras la contienda siguió teniendo gran protagonismo, recogiendo los libros de población parajes como alamedas, pinares o cañaverales en los que los nuevos colonos podían conseguirla para arreglar sus domicilios. Seguidamente, me gustaría dejar constancia de algunos datos o características que considero relevantes para acercarnos a las particularidades espaciales de estos ámbitos domésticos. Para estimar la superficie que las casas del Valle de Lecrín tenían en este periodo, es fundamental acudir a la documentación de Avices, que ocasionalmente la consigna. De las residencias descritas, únicamente he contado con las medidas de 23 ejemplos, evidenciándose una amplia diversidad en cuanto a la extensión, pues frente a propiedades de algo más de 24 metros cuadrados, he visto que en Idbor existía un solar que tenía unos 419 metros cuadrados. Por otra parte, aparece un nutrido grupo de fincas que tienen una superficie superior a los 100 metros cuadrados, como un solar de casa ubicado en Padul de 163,5 metros cuadrados, o la morada de Nihuela, entonces habitada por el capitán Alonso de Vilches, que medía unos 136,9 metros cuadrados, teniendo además un corral de un cuarto de marjal. Se aprecia entonces la existencia de parcelas con una superficie muy reducida junto a otras con unas dimensiones destacables, pudiéndose establecer una media entre ambas de 105,75 metros cuadrados de extensión. Esta dicotomía entre casas grandes y pequeñas se advierte en el repartimiento de viviendas hecho a los repobladores de las distintas alquerías. Una muestra de la existencia de residencias de muy pequeño tamaño se estima, por ejemplo, en la dación de 6 inmuebles en Albuñuela al poblador Alonso López de Rivera para completar una suerte sencilla. Otro aspecto a tener en cuenta fue la inclusión más que usual de lo que se llamó casa accesoria en el reparto de suerte a los repobladores. Estas fábricas se daban junto a la morada principal como modo de completar el lote de cada habitante. Comúnmente, las casas accesorias eran estructuras de pequeño tamaño, cercanas al hogar mayor y que se empleaban con fines auxiliares. En contados casos, la suerte solo recibía una residencia por considerarse suficientemente apta. Sin embargo, la mayoría de las veces se precisaba de una o varias accesorias para la equiparación de las partes, dependiendo de su tamaño o estado de conservación. Un hecho también muy recurrente es la presencia de tierras o huertos aparejados a las viviendas. Entre los inmuebles de los antiguos oratorios de Andalucía se hallan varias casas que gozaban de una parcela conjunta. Sin embargo, la información es muchísimo más rica dentro del marco de sorteo de hacienda a los nuevos colonos, pues cada lote va a incluir una huerta, usualmente colindante al hogar familiar y por lo tanto dentro del núcleo urbano.
algunos documentos, así como el hecho de que en casi todas las poblaciones se repartieran estos huertos junto a las casas, me hace pensar que la presencia de estos espacios agrícolas domésticos tuvo que ser relativamente frecuente en los años finales del periodo nazarí y no solo durante sus momentos más tempranos. En cuanto a la disposición del caserío en el medio urbano, es fácil imaginar un panorama de casas con pequeños huertos traseros, adosadas unas a otras formando manzanas compactas y agrupadas a veces en torno a adarves o callejas donde se situaba su entrada. En estos callejones es apreciado que en fechas tan tardías como 1571 muchas veces se siguen agrupando diversas generaciones de una misma familia morisca. Igualmente, el empleo del adarve es muy claro en torno a ejes viarios relevantes, como modo de agrupar viviendas de forma introvertida y privada. Este hecho es muy destacable en enclaves como el barrio Hondillo de Lanjarón, por donde circulaba el camino real que iba a las Alpujarras y que en poco más de 300 metros cuenta con casi una decena de estos callejones. En relación a la manera en que ocasionalmente los castellanos adoptaron sin modificaciones notables una tradición propiamente anterior, he documentado la inclusión dentro de algunas casas de callejas, pedazos de calle o plazoletas continuas. Este fenómeno, que podría relacionarse con el concepto de finá islámico, fue asimismo asimilado de forma habitual durante los repartimientos, citándose también en las fuentes de los hadices. Se comprueba que frecuentemente adarves o plazuelas eran sitios privados y suponían una prolongación de la superficie vida del hogar concreto. En el libro de Apeo y bienes hadices de la iglesia de Nihuelas se cita una vivienda de 83,74 metros cuadrados que tenía en su entrada una calleja de unos 34,10 metros cuadrados. Igualmente, he notado bastantes casos durante los repartimientos de suertes a los nuevos pobladores en los que queda clara esa dación como propia de las superficies colindantes a la morada. Del mismo modo, también se detecta la frecuentísima adición de otro tipo de bienes, concretamente árboles, en los límites de las construcciones. La presencia de estos, mayormente de las puertas de los domicilios, creaba una especie de filiación entre el inmueble y el espacio ocupado o cubierto que podía adquirir usos cotidianos. Finalmente, para aproximarnos a la espacialidad de la vivienda comarcal hay que hablar de sus alturas. Los datos referentes a estos pisos altos son escasísimos, aunque pienso que debieron de ser bastante frecuentes. De este modo, considero que serían casas con varios niveles, que no se distribuirían de forma homogénea por el conjunto bajo y que corrientemente se imbricarían con las moradas vecinas. Asimismo, en ocasiones la documentación menciona la existencia de algorfas o cobertizos, aunque sin muchas más especificaciones. De las viviendas descritas en los hadices he contabilizado 8 en las que se describe la presencia de al menos 2 pisos, notándose que una tiene 3. Asimismo, se hace evidente que no siempre las plantas altas se distribuyeron de un modo parejo o similar a los espacios inferiores. Seguidamente, procederé a dar una visión muy general de las partes que constituyeron estas construcciones. Comenzaré hablando de los patios, que podían estar o no estar presentes, pero que tuvieron una grandísima relevancia dentro de la vivienda. Este importante papel se va a incrementar más si cabe durante los repartimientos filipinos, momento en el que se aprecia claramente una fuerte intención por dotar a cada hogar de una zona abierta, aplicando para ello diferentes estrategias, como dejar las casas sin patio como moradas accesorias o dividir casas con patio y corrales en varias partes para completar otro espacio doméstico. Entre los inmuebles de los hadices he documentado casas con 1 o 2 patios, que usualmente se situaban en mitad de las casas, tras la puerta, y organizando en torno a sí el resto de los aposentos. En caso de haber un segundo patio, este podía estar al fondo del primero o en algún lateral. Las dimensiones de estos ambientes parecen muy variables y las entiendo en consonancia con las posibilidades del solar. En este sentido, cabe citar que no siempre los domicilios de más tamaño fueron los que tuvieron varios de estos ámbitos. Al patio se solía acceder a través de un zaguán que podía ser cubierto o descubierto, aunque también se documenta el tránsito directo.
En su perímetro se ubicaban las estancias domésticas, destacando unos salones denominados como palacios que podían ocupar todo un lateral o solo una parte. También se aprecian establos y caballerizas. Un dato curioso que he podido observar en varias casas con al menos 2 patios es la separación de ambientes según estos espacios, destinándose uno de ellos a acoger aposentos que podríamos denominar como sucios, tipo caballerizas o letrinas, y reservándose el otro, citado en ocasiones como patio limpio, para ubicar la cocina o algún palacio. Por último, entre las diversas actividades que se realizaban en estos ambientes, cabe destacar el desarrollo de labores agrícolas a través del cultivo de árboles, casi siempre frutales, destacando los cítricos, las parras o los melocotoneros. En relación a los portales de entrada o zaguanes que daban acceso al interior de la vivienda, podemos decir que estos a veces iban cubiertos, otras iban descubiertos y generalmente en ocasiones alzaban algún piso en su parte superior. Del mismo modo, he documentado que podían no existir, aunque esto es algo mucho más infrecuente. Partiendo del estudio de viviendas que se han conservado en la zona, se comprueba que estas piezas adquirieron múltiples funciones, además de servir como filtro entre la calle y la intimidad del hogar. Entre ellas se cuentan las de establo, desahogo, ubicación de escaleras, espacio donde desarrollar alguna labor doméstica, sitio donde poner tinajas e incluso servir como tienda o lugar de comercio. Los palacios o salas principales de estas casas podían de nuevo existir o no, precediéndose a veces por un portal interior. En los ábsides del valle se nota la existencia de residencias sin palacios. En todo caso, suelen ser residencias de muy cortas dimensiones. Por otra parte, también se describen casas con palacio que podían desarrollarse en toda una crujía del patio, bien en su frente o en un lateral, compartiendo a veces el espacio con otras habitaciones tipo cocinas, cuadras o establos. Generalmente sobre los palacios solía ubicarse una segunda altura. Dado que en muchas viviendas hubo más de un palacio y estos eran de diversas proporciones, se observa que durante la elaboración de la suerte a los repobladores, dentro de las acciones seguidas para equiparar el valor de las moradas a repartir, se produjo una desmembración de estas salas. Supongo que al ser estancias fáciles de cerrar, puesto que eran salones con una puerta que daban al patio, muchas se desvincularon de su inmueble original con el fin de igualar todas las casas de los lotes. Así, tenemos noticias como que el cristiano de Padul, Alonso Hernández, tenía en su domicilio un palacio que había sido de la casa del morisco Martín de Abli. En relación con el patio y también con los palacios, tal y como he dicho, podían existir portales interiores o soportales, documentándose asimismo hogares que carecían de dicha sala. Estos pórticos servirían para hacer más habitable el área del patio, para acoger actividades domésticas y proteger el tránsito por el espacio descubierto. Pero si las funciones reproductivas propias del hogar hallaron acomodo en los espacios hasta ahora tratados, la vivienda rural muestra asimismo áreas vinculadas directamente con las actividades económicas que les eran propias a sus ocupantes. Un ejemplo fueron los corrales, que generalmente eran áreas cerradas, descubiertas, que se usaban para la cría de animales de consumo. Su ubicación fue variada, estando a veces a las espaldas de la morada, otras en algún lateral del patio o bien en la parte delantera de la casa. En este último caso, los corrales no solían estar integrados en el cuerpo de la vivienda y frecuentemente parecen responder a intervenciones de acomodo propias de los nuevos colonos. Durante los repartos de suertes, tal y como sucedió con los patios, se advierte la importancia que se le dio a la posesión de un corral, distribuyéndose para ello trozos de tierra lindantes a los domicilios, así como edificios ruinosos para tal labor. Las dimensiones de estas piezas de nuevo son muy variadas y no sería lo mismo un corral inserto dentro de una vivienda morisca que uno labrado ex novo sobre un huerto o solar. Si sabemos que un corral que se hizo sobre un antiguo horno de Nehuelas tenía unos 30,25 metros cuadrados frente al marjal y medio del que tenía Diego Martín de Gijón, cristiano viejo de Chite. Otro hecho relevante es la presencia corriente de árboles dentro de estos cercados,
que podían ir desde morales a granados, pasando por membrillos y otras especies. Junto a los corrales, las residencias rurales del Valle de Lecrín también incluyeron caballerizas, registrándose asiduamente los bienes a vice. Carezco de descripciones sobre estas piezas a través de las fuentes, sin embargo, he observado en la vivienda histórica de la región que las caballerizas fueron naves casi siempre de planta rectangular, emplazadas cerca del patio y de la entrada, con pesebres de obra en alguno de sus laterales. En todos los casos estudiados, las caballerizas tenían al menos un piso alto, alzando en una 2. No he hallado referencia a las funciones de estas cámaras superiores, aunque las entiendo con usos domésticos o bien como pajares desde los que surtir fácilmente la cuadra. Los establos, sin embargo, fueron más infrecuentes y parecen sitios de corto tamaño solo aptos para albergar algunos animales destinados al consumo del hogar. Únicamente conozco dos residencias que tuvieron establos. En una el establo se situaba en el lateral derecho de un patio y en la otra el establo, citado como establillo, se hallaba dentro de una caballeriza. Otro ámbito destinado a la cría de animales y que he documentado gracias a los libros de población son los palomares, ave muy apreciada en la época. Para finalizar, me gustaría dar unas someras nociones sobre un ambiente algo más infrecuente. Me estoy refiriendo a las cocinas. Tomando la documentación, pienso que en este momento y para este lugar no existió un modelo de cocina que respondiera a unas normas claramente definidas. No hay muchas noticias sobre estos ambientes, si bien estarían provistos de chimenea o fogón, algunas alacenas, despensas y variado ajuar. En las casas de los avices comarcales solo he detectado 6 moradas que la poseían, aunque probablemente pudieran ser más. En todo caso, nunca se cita más de una de estas piezas por domicilio, pudiendo efectivamente no existir. Estas habitaciones se situaban junto al patio y a veces podían estar en un segundo patio que antes cité como patio limpio, junto a algún palacio y alejadas de caballerizas, corrales y supongo que de letrinas. En Padul también se citan algunas casas de moriscos que tenían cocinas junto a algún palacio. Según se aprecia en la documentación de Avice, todas estas estancias poseían un piso superior, lo cual tiene lógica, pues era una forma óptima de aprovechar el calor que abajo se produciría. Bueno, con esta última observación doy por finalizado este recorrido express y rapidísimo por las viviendas que durante el siglo XVI hubo en la comarca y que yo he podido estudiar. Espero hayan podido disfrutar de la charla. Les doy las gracias por su atención, tanto gusto y ojalá nos podamos saludar pronto.